Hola, Bueno, buenas, ¿qué tal? bien, bien, ¿vos? Bien, ¿vos me ves? Sí, te veo y te escucho perfecto. A ver, Fantástico, yo no me ¿vos a veo mí? a mí, pero te veo a Ah, vos, que es lo importante. sí, te veo. O sea, a mí me aparece como la pantalla dividida en dos, pero no sé, capaz que por ahí otra cosa. Sí, no sé. Funciona. Bueno, no importa, mientras te vea a vos, que es con quien voy a conversar, está fantástico. Dale, genial, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, la verdad, me gusta charlar y me gusta charlar con gente que está muy entusiasmada como vos, así que eso siempre también tiene un efecto muy potente en los nervios, digamos, y en la capacidad también de sobrellevarlos como hablamos. Así que muy contento con que hayamos concretado este encuentro. Sí, qué bueno. Bueno, ¿se nos escuchará bien? Ahí veo que nos dicen que nos ven, eh, probablemente ahora alguien va a Bueno, comentar. muy bien. Bueno, qué lindo todo lo que me comentás, y gracias. A mí me entusiasma mucho, a pesar, ahí nos dicen que sí, a pesar de estar aterrorizada, me pone muy contenta, realmente, poder conversar de todas estas ideas Con, que son muy, muy, muy enriquecedoras. sí, ¿no? El intercambio con vos desde hace unos meses, que de hecho se nota que estás muy comprometida también como de la gente que siempre asiste y escribe y agradece y eso, como te dije la semana pasada, también tiene como un efecto súper importante en sentir que lo que uno hace tiene efectos, porque estos efectos a veces no son tan inmediatos, digamos, no tan visibles, entonces que los haga visibles es muy enriquecedor para nosotros, la verdad. Qué bueno. Sí, Eso. sí. Para mí es muy transformador y yo creo que todo lo que uno da y que realmente es transformador, está bien reconocerlo y aplaudirlo y regarlo, ¿no? Regar esa semilla que puede ser tan rica para todos. Así que siempre Claro. agradezco un montón. Y bueno, y si querés que arranquemos. Sí, sí, veo que se va sumando gente, así que podemos por ahí arrancar, no sé, cómo lo pensabas. Bueno, sí, no, porque justamente pensando en esto, ¿no? Quizás me parece que es la mejor forma de presentar un poco qué es lo que estamos tratando de hacer en esta charla. Y tiene que ver con que yo personalmente me acerqué a la práctica narrativa porque, bueno, por una serie de inquietudes que venía teniendo con la práctica docente, con la práctica en talleres, con el encuentro con los otros y con la forma de contar sus vidas y sus identidades y cómo a partir de esos relatos compartían un poco sus historias. Ujú. Empecé a indagar en eso, llego a las prácticas narrativas, mi interés era hacer el diplomado no se dio, pero se dio otra cosa, como siempre pasa con las cosas sorpresivas, que fueron estos encuentros de los sábados que organizabas vos desde Resonancias, donde pasó gente muy, muy maravillosa también hablando. Y bueno, y empecé a darme cuenta que todo esto que ustedes hablaban sobre las prácticas narrativas resonaba un montón con mis búsquedas, con mi práctica educativa, con mis intereses humanos, sobre todo, ¿no? Y, y bueno, nada, fue muy transformador, seguía regularmente todos los encuentros. Y bueno, y a partir de ahí, claro, se me empezaron a sembrar un montón de preguntas, ¿no? De, uy, ¿me querés que se escucha bien? Yo estoy escuchando un sonido medio raro. ¿Puede ser? Lo escucho. Bien. No, entonces soy yo. Y no estoy moviendo nada, ¿eh? Bueno, qué raro. A ver si me pongo auriculares y se escucha mejor. A ver si alguien más se escucha mal. ¿La gente escuchará? ¿Se escuchan ruidos? Sí, escucho como si hubiera una especie de fritura. Mm, a veces la línea no está muy Sí, se mucho escucha ruido. ruido, me dicen.
A ver, Bueno, a ver, voy a un probar. poquito de conectar. Perdón. Sí. Ujú. Ahora, Esto del micrófono. ¿mejor? ¿Ahí se me escucha bien? ¿Se dejó de escuchar la fritura? Yo, Sigue habiendo súper ruido. bien. Todavía. Uy. ¿Sí? Mm, Ahí está bien, entonces. mejor. Bien. Sí, ahí sí, perfecto. Bueno, no se escucha, me dicen. Ah, no se escucha, por ahí es el ruido el que no se escucha. Listo, ¿Vos me escuchás perfecto. bien? Ahora sí. ¿Vale? Sí, ahora sí. Vale. Perfecto. Bueno, redondeo la idea, sí. Sí. Hablas vos, que es lo importante. Bueno, y decía, todo esto empezó a resonar mucho con mi práctica y yo te escuchaba hablar sobre la importancia de llevar estas ideas de la práctica narrativa a la educación y a otros ámbitos que no fueran exclusivamente el del trabajo social y de la psicoterapia. Y bueno, entonces mis dudas cada vez crecían más. Y bueno, hasta que te escribí hace muy poquito y vos muy amablemente, con toda la paciencia del mundo, me dijiste, sí, conversemos, esto es buenísimo. Así que bueno, te agradezco por esto, ¿no? Por la generosidad, por la apertura, por la disposición a poder conversar sobre cosas que nos importan, que nos motivan, que creemos que son importantes y que creemos además que difundir estas ideas puede generar un cambio real, ¿no? En lo que hacemos y en lo que nos interesa también. Así que bueno, eso, te quiero agradecer un montón por este espacio. Así que Feliz. así llegué, así te conocí, así llegué y bueno, eso. Bueno, yo quisiera preguntarte en principio eso, ¿no? ¿Por qué vos crees que las prácticas narrativas son importantes para otros ámbitos, especialmente para la educación, en el caso de lo que estábamos conversando, ¿no? Ujú. Sí. Em, ¿Puedes decir algo? O sea, supongo que algunas personas que nos conocen saben un poco qué son las narrativas, que otras por ahí no. Sé que también se estuvieron sumando personas que su primer encuentro, acercamiento. Entonces supongo que voy a intentar irme echando también algo acerca de qué es y dónde viene, etcétera. Eh, Ujú, y también hay que reconocer que ocupamos como una plataforma que es súper unilateral. O sea, por ahí sí se nos comentan cosas y eso aporta un montón también. Eh, pero nada, también estaría bueno el intercambio, que empiece acá el intercambio. También puede seguir por mail y en otros encuentros, etcétera. Después podemos hablar un poco de eso. ¿Por qué las prácticas narrativas son importantes también para el ámbito de la educación? Bueno, se me ocurre decir lo siguiente. Vos antes dijiste que vas a hablar menos porque yo tengo que hablar, porque yo tengo cosas importantes que decir. Eh, lo dudo un poco, pero en todo caso eso tiene ujú, mucho que ver con por qué las prácticas narrativas son importantes. Por qué a mí me resultan importantes. Porque vivimos en un mundo, justamente en una cultura, no sé si en un mundo, en una cultura que privilegia mucho ciertas voces, normalmente también de ciertos cuerpos, ciertas materialidades del cuerpo, sobre otras en este mundo. Eh, y eso tiene mucho que ver con distintas relaciones de poder también, en las que estamos inmersos. Y la influencia o no, perdón, la presencia o no de ciertas voces no es inocua, sino que tiene influencia en cómo vivimos, en qué aspectos de nuestra experiencia visibilizamos, en qué saberes son importantes y qué saberes son como secundarios o irrelevantes o simplemente borrados de los mapas, de las cartografías del mundo. Y por eso mismo la narrativa es importante para mí en la vida. O sea, como que yo no hago tanto la separación de
los distintos ámbitos, digamos. Es como para mí parte de un mismo compromiso o parte de las mismas convicciones que tienen que ver eh, con el enriquecimiento de los lugares desde los cuales las personas pueden mirar sus vidas y las vidas de otras personas, que tiene que ver con reconocer la multiplicidad de la experiencia y las interseccionalidades que están dándole forma también a nuestra experiencia en el mundo. Y este tipo de compromiso con el enriquecimiento de relatos, ahora podemos hablar un poco más de esto, o sea, para mí es importante para lo que históricamente se llama terapia, como es importante para mis amistades, como es importante para los distintos lugares de donde nos movamos. Entonces, bueno, es cierto que muchas veces también se presenta la narrativa o parece que tuviera que ver con algo meramente de lo psicológico o dentro de este palo, pero en realidad creo que no es así. Entonces es como una alegría tan grande también que personas como vos hagan estas invitaciones y se interesen y estén así tan presentes. Y bueno, justamente espero que sea como el inicio de una colaboración en la cual también vamos a necesitar que vos traduzcas estas ideas a tus prácticas y a tus contextos y nos enseñes también, las personas que no trabajamos en educación, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. La narrativa, yo creo que tiene a la base la idea de la traducción local también, de que no es un manual que uno va y aplica, sino que son ideas y compromisos políticos y son ciertas posibilidades de exploración con las personas que después hay que ver cómo parece la narrativa en distintos lugares. No sabemos de antemano cómo tiene que ser tampoco. Entonces, como para sintetizar esto, porque yo creo que es importante en el ámbito educativo también, voy a sintetizar en dos ideas. Una es que la narrativa se puede entender como cierto ejercicio del poder, ¿no? Sabemos, y en eso compartimos algo, como las personas que estamos más en el palo, como más formadas, entrenadas en el palo de la psicología y en el palo de la educación, creo, vos corregime también, que venimos formando parte de ciertos dispositivos de control social. O sea, venimos formando parte, reproduciendo saberes y prácticas y formas de nombrar la experiencia y de entender la experiencia que no son neutrales ni objetivos, ni siempre estuvieron, sino que tienen una historia muy concreta, más o menos de 300 años, que está íntimamente vinculada con el control social, ¿no? Con un ejercicio continuo, masivo, y lo más eficaz posible de la normalización de los cuerpos. Entonces, que sepamos esto es importante, porque nos permite mirar críticamente en qué participamos y cómo ejercemos nuestro justamente lugar de validez social, por ejemplo, de reconocimiento colectivo y de influencia. Entonces la narrativa tiene que ver justamente con eso, con la pregunta cómo ejercemos nuestro poder, al servicio de quiénes, quiénes están al centro de nuestras prácticas, cómo podemos ejercer el poder de forma que privilegie a las personas en general, pero en concreto que privilegie a las personas que han sobrevivido a más vulneración en esta cultura. ¿Cómo podemos poner al centro a los saberes de la disidencia o a las identidades muy mal llamadas minoritarias? ¿No? Cuando lo minoritario en esta cultura se le dice a la mayoría, de hecho. Entonces un poco, por eso creo que la narrativa es importante, porque abre esta pregunta de cómo ejercer el poder, el servicio de quién, y no es solo que abre la pregunta, sino que por suerte, como uno de los regalos creo que nos dejó
Michael White, que fue la persona que un poco organizó estas ideas en lo que conocemos hoy prácticas narrativas. El regalo es que no es solamente que abre la pregunta, sino que da un montón de posibilidades de exploración muy concretas, prácticas muy concretas que tienen que ver con este ejercicio de la influencia que llamamos descentrada. Es un poco eso, así como para empezar. Sí, bueno, y todo esto que decís enlaza con un montón de cuestiones, ¿no? De la educación, cuestiones centrales, de cómo uno ve el vínculo primero, ¿no? Del aprendizaje, lo que significa estar en un rol de poder y ser consciente que hay un rol de poder ahí, ¿no? Y cómo uno lo ejerce, de la forma en la que se construye la imagen docente, ¿no? El relato del discurso de identidad docente, pero bueno, también desde estas herramientas que da la práctica narrativa de posibilitar otros relatos de identidad que no sean limitantes y que enriquezcan, ¿no? La vida de las personas, y que me parece que es algo que es necesario que suceda desde la educación, ¿no? Para no replicar justamente esas estructuras de poder. Por eso me parece tan importante compartir estas ideas, porque creo que también es parte como de un nuevo enfoque, ¿no? De mirar la educación desde otro lugar, quizás mucho más rico, ¿no? Más productivo en términos de cosas buenas que pueden salir de ahí, ¿no? Enriquecidas. Bueno, y desde tu experiencia, digamos, habiendo transitado la educación desde diferentes lugares, ¿qué puntos de contacto encontrás con las prácticas narrativas? Porque tu experiencia es bastante variopinta, es decir, pasaste como por varios lugares. Sí, sí, es como una buena pregunta porque, bueno, de hecho yo conocí la narrativa en un ambiente educativo, en un ambiente muy educativo bien particular que se llama escuelas democráticas, que justamente algo que algunas escuelas democráticas por lo menos vienen haciendo es algo parecido en este sentido, que es como preguntar cómo podemos ocupar este lugar reconocido socialmente y subvertirlo. Entonces, bueno, podría hablar más un poco de eso ahora, pero es interesante que mi encuentro fue siendo estudiante de secundaria, a través de un profesor muy querido mío, que profesor es una muy mala palabra para lo que hacían los docentes en mi escuela. Es bastante mala palabra. Como lo es terapeutas también. También terapeutas narrativos es un concepto que creo que no alcanza ni un poquito a describir lo que hacemos. Pero con una persona que fue una figura muy importante en la escuela, todavía es alguien con que yo tengo un contacto muy cercano, a través del cual aprendí muchas cosas también. Y entre estas cosas fue un poco acerca de la narrativa, pero no en forma de un acercamiento teórico, sino porque él tenía la iniciativa de, más allá de las actividades propiamente educativas, digamos, de incentivar espacios de conversaciones, que hoy podría pensar que tienen que ver mucho con la narrativa. Probablemente hace 10 años habría contestado que son espacios de respeto y son espacios de reflexión y son espacios donde la voz de uno importa mucho, y entonces tendría otros nombres. Hoy puedo decir, eso tiene justamente que ver con la narrativa. Entonces, bueno, de hecho, muchas de esas ideas para mí fueron muy cercanas de la educación en la que crecí. Y quizás de alguna forma, no sé, tendría que pensarlo un poco más, pero quizás fue un poco más fácil para estos docentes ejercer crear y ejercer la narrativa en algunos espacios concretos, porque fue un espacio colectivo, una escuela, que daba la bienvenida a muchas ideas transgresoras. Entonces, en vez de opacarlas o minimizarlas, borrarlas, celebraba más bien ideas y prácticas que tienen que ver con esto.
Pero eso no quiere decir, en todo caso, que la narrativa pueda ser relevante solamente para espacios de educación alternativos. O sea, no lo creo, por lo menos. Ujú. O sea, si bien en espacios educativos más tradicionales, supongo, no tengo la experiencia de trabajar ahí, entonces no sé, vos podés contarnos ahora. Si bien sé que es difícil también, bueno, por lo menos está la idea que nosotros conocemos bien, que es que el poder nunca es absoluto. Entonces, que también cuando uno está o una está en un lugar donde, por ejemplo, tiene que cumplir ciertos registros, tiene que cumplir ciertas tareas, tiene que cumplir cierto rol, también en este lugar el poder no es absoluto. El poder nunca es absoluto. Siempre hay grietas posibles por fuera del ejercicio eh, del poder normalizador. Esto no quiere decir que podamos estar por fuera del poder, en todo caso. Lo que buscamos no es, Ujú. no sé si son relaciones horizontales, porque esto sería muy problemático desde las nociones de relaciones de poder, creer que puede haber algo horizontal, sino esta pregunta de cómo ejercemos. Entonces, yo creo que la narrativa eh, abre también posibilidades muy concretas para la subversión de las prácticas educativas más tradicionales, incluso en contextos tradicionales, digamos, o conservadores, de alguna forma. Ujú. Eh, es interesante un poco hacerte a vos esta pregunta más bien, porque sé que vos estás así dando muchos pasos en traducir estas ideas a tu contexto. Bueno, esta misma conversación es parte de esto, ¿no? Eh, no sé, sería también interesante saber un poco como qué conexiones estás haciendo vos cuando te estás interesando en la narrativa. Sí, un poco eso que vos decías, ¿no? Pensaba en las grietas posibles de esa estructura de poder que uno habita, que es la escuela, pensando en la escuela justamente como, digamos, el dispositivo para el que nació, ¿no? Que es Ujú. justamente ese espacio de control, de normalización. eh, y bueno, siempre intenté, bueno, no siempre, probablemente al inicio de mi práctica, cuando empecé mi práctica docente, ni siquiera era consciente de esto, ¿no? Me parece que también son cosas que uno va viendo cuando está atento, ¿no? Cuando observa las cosas que pasan en el espacio que comparte con esos otros que están ahí habitándolo con uno. Eh, y nada, pienso que es como muy necesario aprovechar esas pequeñas grietas para ir subvirtiendo un poco esa lógica del poder y hacer justamente todo lo contrario, no normalizar, sino abrazar esa diferencia, dar la posibilidad de otras voces. Y son cosas que uno va un poco aprendiendo con la práctica. Y por eso también, cuando yo te escucho decir que en la narrativa no hay recetas, ¿no? Que uno va construyendo a partir de lo que va transitando. Bueno, creo que es un poco así, y habitar la educación realmente en presencia es un poco eso. Y bueno, y Ujú. lo que yo veo es que justamente eso, ¿no? Me parece que hay otras prácticas educativas alternativas que permiten mucho más esto, permiten mucho más la presencia, el encuentro con el otro, escuchar la voz real del otro. Y bueno, y creo que en la educación tradicional no pasa demasiado. Si bien hay excepciones, como en todo, si bien hay docentes que sí son capaces de ver esto críticamente y correrse desde ese lugar, bueno, me parece que quizás sería algo que sería muy enriquecedor, ¿no? Incorporar las prácticas sería algo muy enriquecedor para cambiar un poco el foco y abrir este juego dentro de la escuela tradicional. Así que bueno, ese es un poco mi interés, ¿no? Y también por esto eh, mi interés de compartirlo con otros docentes, ¿no? Que están escuchando. Y que, bueno, para que se interesen, ¿no? Para que entren por acá, para que vean las posibilidades ricas que tiene la práctica, ¿no? Así que Ujú. bueno, esa es un poco mi experiencia. Sí, Sí. y creo que como, bueno, como muchas veces los escuché también a ustedes hablar, ¿no? Del rol del terapeuta, y de esta necesidad de autocrítica en la práctica, ¿no? De observar el poder, creo que es algo que como docentes es muy importante
que podamos hacer, así que me parece como muy central también para la práctica. Esa es mi preocupación, ¿no? Por conocer un poco más las Sí, prácticas desde mi curiosidad. Bueno, claro. y no sé, quizás dentro de esto vos nos puedas contar un poco cómo vos aplicás desde tu rol docente quizás las prácticas narrativas, ¿no? Porque vos das clases en el diplomado y a lo mejor también en otros espacios, ¿no? Quizás no Ujú. formales. Y bueno, y nos puedas contar desde la práctica cómo usás la práctica narrativa como herramienta, Claro. si querés. Mm, sí, es una muy buena pregunta porque es como de alguna forma todo parte de lo mismo. Por eso, por eso a veces no hacemos tanto las distinciones, eh, pero sí que obviamente que no me gusta mucho la palabra encuadre, no sé por qué, pero de alguna forma, por supuesto, también que los espacios en los que estamos moldean nuestras posibilidades de acción. Entonces, por eso no es que sea lo mismo, ¿no? Trabajar en un espacio educativo tradicional, alternativo, o en el lugar de históricamente llamado terapia. Eh, y un poco cuando nosotros enseñamos, digo nosotros porque yo soy parte también de un movimiento, bueno, así a nivel macro, de un movimiento de muchas personas, muchas de ellas yo no conozco, que nos interesamos en estas ideas y movemos estas ideas. Y es una tarea colectiva, eh, no es una tarea individual, ni es un mérito individual, sino que tiene que ver con eh, generar justamente un movimiento social, también de traducción local y de interés y de difusión. Pero puntualmente sí soy parte en lo micro, de parte de un equipo, en el que junto con Ítalo y Caro de Pranas Chile y Marielita de la otra historia Tucumán, enseñamos también, o abrimos estos espacios, bueno, este año virtualmente, antes presencialmente, eh, con el interés de no solamente de enseñar la narrativa, sino de enriquecer las posibilidades de acción local y preferida de las personas en sus ámbitos. Entonces, esto justamente tiene que ver no solo con ir a dar un contenido, ¿no? Ni mucho menos ir a dar un contenido y evaluarlo después en torno a objetivos o a sueños o a propósitos que para las personas que lo estudian nunca tuvieron como agencia en esto, sino que tiene que ver con la creación de espacios de práctica en muchos sentidos, o de por lo menos la combinación y la reflexión crítica acerca de cómo algunas ideas también abren posibilidades de acción. Entonces, esto es un poco así en los diplomados, en las charlas también que son más formato clase. El interés nuestro en muchos sentidos está puesto en qué es lo que mueve a las personas a aprender lo que están aprendiendo, en este caso la narrativa, desde qué lugares en el mundo lo están haciendo, con qué esperanza lo están haciendo, eh, que ellas saben y ya vienen haciendo, que tiene que ver también con que la narrativa sea importante dentro de lo que empiezan haciendo. Como que muchas veces suponemos que aprendemos algo, entonces ahora somos terapeutas narrativos o educadores narrativos o lo que sea, cuando creo que más bien esto se viene formando algo que empezamos a hacer antes, que tiene que ver con valores que tenemos de la vida, de nuestras familias, amistades o de luchas que nos mueven. Entonces un poco la idea es hacer visible esto también. Es como, ¿qué mueve a las personas a estar en esta interacción? Y por el otro lado, también podría pensar que nos interesa el aprendizaje en cuanto a movimiento. Cuando digo movimiento me refiero a el salir distintos y distintas de lo que fuimos antes. Entonces me refiero a cualquier movimiento minoritario, sutil,
mal llamado pequeño, porque a veces puede ser grande igual, que nos genere eso que estamos haciendo. Y eso es todo lo contrario, creo, que la evaluación o el examen, etcétera. Es como suponer que cuando uno está interactuando, sea en una conversación, sea viendo una película, sea yendo a una clase que le interesa, siempre van a haber algunas cosas particulares que le van a llamar la atención de esto que está viendo. Que siempre van a ser muy distintas de una persona a otra y de una comunidad a otra. Vamos a ir a ver la misma charla vos y yo y que nos llame la atención cosas muy diferentes. Es como parte de lo bonito de la multiplicidad de la experiencia también. Entonces, hacer visible esto, como qué es lo que nos llama la atención de eso que estamos aprendiendo. También es hacer visible lo que había dicho antes, como desde qué lugares estamos aprendiendo lo que aprendemos, desde qué posiciones en el mundo, desde qué intereses, desde qué pasiones, desde qué preocupaciones, desde qué rabia. Porque siempre estamos relacionándonos con, en este caso, los aprendizajes desde un lugar, no desde un no lugar en el mundo, ¿no? Y por último, un interés muy particular en el movimiento, justamente, en esto que nos hace ser diferentes, gracias a leer un libro, o ir a una clase, o conversar con alguien en la calle que no conocemos, o lo que fuera, que puede ser justamente la riqueza de lo que es el aprendizaje, ¿no? Puede ser salir como conmovidos por algo, puede ser teniendo nuevas ideas acerca de qué podemos hacer en el mundo, puede ser indignarnos con algo. En particularmente, como nosotros formamos personas en contextos donde estas personas tienen influencia, comúnmente, no solo que tenemos al centro a las personas que enseñamos, a las que enseñamos o con quienes compartimos estos conocimientos, o sea, los estudiantes, sino que queremos tener en el centro a las personas con quienes estas personas trabajan, sabiendo que nuestros estudiantes, o con quienes sí estamos en una interacción donde nosotros somos los profesores y ellos los estudiantes, tienen influencia sobre las vidas de otras personas. Y son estas otras personas las que tenemos que tener en el centro. Entonces eso tiene que ver también con el enfoque muy puesto en generar prácticas respetuosas, subversivas, transformadoras, y generar prácticas que tienen que ver con el cariño y con el respeto y con la celebración de la diversidad, de las posibilidades de estar en el mundo, ¿no? Entonces lo que hacemos es como queremos ser muy influyentes, justamente. Eso es como un poco una diferencia en, quizás, no sé, que si yo enseñara música, por ejemplo, ahí siento que mi rol es un poco distinto, ¿no? Pero esa también es la idea, es tener a las personas más vulneradas al centro, ¿no? Sí, un poco esta idea de que lo que importan son las personas, ¿no? Y sus vidas y sus experiencias, y que eso es lo que está en el centro ¿no? del acto educativo y de la práctica también narrativa. Claro, y puntualmente, en este caso, tiene que ver con las posibilidades de acción de las personas a las que enseñamos estos contenidos. Entonces nos interesa eso, hacer visible también. Yo sé que, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, espero, no sé, por ahí nos escuchan y se olvidaron el Instagram abierto, o por ahí nos están escuchando. Y supongo que si me están escuchando más activamente, se quedaron pensando en algo particular que dijimos, quedaron reflexionando en algo, o fueron pensando en algo que no tiene que ver con este tema, pero alguna conexión hicieron. Quizás están pensando en historias de sus vidas que hacen que esto les interese, por ejemplo. Quizás están pensando en qué posibilidades de acción esto abre en sus espacios, no sé, porque estamos en una conversación donde es un poco más difícil saber esto, pero justamente sería súper interesante hacer visible esto.
que normalmente las evaluaciones lo borran. Esto es como lo irrelevante. Esto es porque soy disperso. Es como se entiende como dispersión esto a veces, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Y no como un ejercicio muy activo de darle sentido a la experiencia desde el lugar en el que vivimos. Por eso, solo para terminar esta idea, en los diplomados nos interesa generar un espacio de reflexión crítica en el cual, por ejemplo, cuando atravesamos estas ideas, la tarea, por decir, que las personas tienen es, por ejemplo, compartir qué les llamó la atención, con qué se conectaron de estas ideas, qué les despertó estas ideas, cualquier reflexión que puedan tener a partir de esto, que pueda ser, leí el capítulo de Remembranza y pensé en mi abuela y en no sé cuánto. Esto nos interesa mucho, ¿no? Esto es lo central. Un poco por ahí va también para verlo más prácticamente de alguna forma. Sí. Mira, yo te escucho y lo voy llevando, ¿no?, al ámbito educativo y pienso en lo importante que es ser vehículo para hacer sentido, ¿no? Es decir, como estas cosas, como en una conversación hay un montón de cosas que puntualmente nos hacen sentido, nos tocan, ¿no? Nos transforman, nos quedamos ahí enganchados. Y lo importante que es dentro de la práctica del aula, en mi caso yo soy docente de literatura, pero bueno, creo que en cada área de conocimiento por ahí puede aplicarse de una manera diferente. Yo pienso desde mi experiencia, pienso cuánto hay en los relatos que leemos, específicamente desde la literatura, pero también de los relatos y sobre todo eso que escuchamos de parte de los chicos, ¿no? Cuánto hay en esto de hacer sentido para ellos, en estas charlas, en estas discusiones que podemos llegar a tener sobre la literatura, pero también comunitariamente, ¿no? Cuántas veces lo que a lo mejor hace sentido para uno y lo comparte o lo hace parte de su relato, también puede ser algo importante y relevante para el otro, ¿no? Como experiencia casi comunitaria. Y yo creo que esto, que en ese sentido las prácticas narrativas posibilitan ir armando nuevas posibilidades de sentido, ¿no?, dentro de una red comunitaria, y que creo que es un poco lo ideal, ¿no?, lo que sería bueno que sucediera en las clases, en la enseñanza en general. Así que nada, pienso en eso, en qué lejos está, o por lo menos en mi caso, qué lejos está de la experiencia que yo transité formalmente, ¿no?, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad. Y qué difícil es cuando uno transitó todos estos modelos que fueron tan distintos, donde uno por ahí no tenía la posibilidad de hablar, donde acceder a hacer sentido era hacer sentido dentro de la práctica que yo aprendí, es aprender un contenido y repetirlo medianamente parecido a eso que te dijeron, ¿no? Y después, bueno, venía el trabajo un poco interno, pero no sucedía eso como un intercambio entre pares, ¿no? Entonces pienso que difícil es para los que enseñamos, habiendo sido formados dentro de ese modelo, cambiar un poco esta lógica, ¿no? Y llevar un poco la educación hacia otro lado, hacia estas instancias de conversación donde lo que trabajamos, en nuestro caso la literatura, puede hacer sentido en la vida de los demás y a su vez cuando se trabaja con sus propios relatos de vida, que eso pueda hacer sentido, ¿no?, para los estudiantes y comunitariamente. Sería interesante saber cómo, no sé si la narrativa, por ejemplo, tu contacto y tus meses con la narrativa, ¿abrió alguna posibilidad importante para vos en tu práctica o le dio más sentido o más nombre a estas cosas que venías haciendo? Sí, muchísimo. Fue como poder como poder darle una forma, ¿no? A veces uno hace cosas intuitivamente y de repente empezás a escuchar cómo esa misma práctica, dentro de otro contexto más grande, tiene un sentido, tiene una lógica operativa, ¿no? Está para algo. Y de repente empecé como a identificar esas cosas, a decir, bueno, acá, cuando ustedes hablan de metáfora, cuando hablan de reautoría, ¿no? Cuando hablan de la doble escucha, por ejemplo, o
que son todos conceptos de la narrativa que están muy presentes en la práctica docente, en mi caso enseñando también literatura, pero que están muy presentes en la práctica, ¿no? Esto de aprender a escuchar el relato del otro, de cómo el otro elabora la metáfora de lo que le sucede o de lo que está contando. Bueno, y después los espacios de conversación, por supuesto, aprender a hacer preguntas, ¿no? Aprender a no hablar. Tenemos como muy incorporado este lugar también del docente, de que estás parado ahí, tenés que hablar, ¿no? Y los demás te están escuchando. Bueno, es eso, es como si solamente el conocimiento, esto lo digo entre comillas, ¿no? Lo valioso pudiera salir de vos, como si no estuviera del otro lado, y en realidad está del otro lado, ¿no? Uno en todo caso es vehículo, es guía, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas las empecé a pensar mucho más todavía cuando me acerqué a la narrativa, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar hablamos? ¿Cuánto hablo y cuánto me callo para escuchar lo que el otro tiene para decir? ¿Cuántas preguntas verdaderamente profundas, ¿no? O significativas uno puede hacer? A partir de ahí, cómo habilitar posibilidades de relatos de vida más enriquecedores. Y algo que a mí me interesa mucho también es esto de los discursos escolares y cómo estos discursos de poder van encasillando a esos otros con los que trabajamos, ¿no? Ese es el vago, ese es el que no hace las cosas, ese es el que pobre no puede porque no puede pensar demasiado. Bueno, todas esas cosas que circulan y que en realidad están armando una identidad, ¿no? Interviniendo incluso de forma pragmática en la identidad, en los relatos de identidad de esos estudiantes, cuánto uno a veces se hace eco de esas cosas, ¿no? Y no está permitiéndole al otro construir su propio relato de identidad. Bueno, todas esas cosas pasan en el aula y a partir de la perspectiva de las prácticas se abre, ¿no? A empezar a ser pensada. Así que bueno, para mí es eso, ¿no? Es estar explorando todo esto de una manera curiosa, pero con mucha avidez, porque veo que muchas cosas pueden salir de acá, ¿no? Me parece muy rico. Completamente. Así que bueno, no sé. Algunas de las cosas que venimos hablando. Se está escuchando otra vez el ruido, me parece. ¿Soy yo? ¿Está bien? Ok, bueno. Debe ser yo. No escucho, pero... Bueno. El ruido de la fritura. El ruido de la fritura, digo. Claro, yo lo escucho como un viento. Entonces de a ratos se escucha y de a ratos no. Pero bueno, si vos me escuchás bien, calculo que se va a escuchar bien. Bueno, retomando. Sí, esto, ¿no? Bueno, es muy interesante compartir y vos planteabas esto de una especie de traducción de ideas, ¿no? Como de un ámbito a otro y me parece que, bueno, al menos yo en este tiempito en el que estuve explorando a ver qué pasaba con las prácticas narrativas en la educación y encontré como experiencias sueltas por ahí en otros países. Acá me costó un montón encontrar en Argentina, digamos, ¿no? Cosas que se enfocaran desde ese lugar. Y bueno, me doy cuenta que a lo mejor está un poco todo por explorar y por construirse, pero que esa es la aventura, a ir hacia allá. Totalmente. Y bueno, y después un montón de conceptos que entroncan, ¿no? Un poco con las prácticas narrativas, digo, pero en especial con la literatura, bueno, y con la educación, ¿no? Esto de la metáfora, la reautoría, esta idea un poco de reescribir estos relatos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Bueno, varias cosas que quería comentar. A propósito de lo que dijiste recién. Una es que mientras te escuchaba hablar, me acordaba de adolescentes que yo acompañé en el centro en que trabajo, en el que tengo el honor de acompañar a veces en grupo, a veces procesos más individuales,
eh, a distintas personas, algunas que todavía van a la escuela. Y digo esto porque no necesariamente es la edad, ¿no? Es como hay personas que terminan el colegio más tarde y así. Y mientras te escuchaba, me vinieron muchas imágenes acerca de conversaciones mías con personas que han vivido mucha vulneración en este mundo, que han sido marginadas en este mundo y trataron de silenciarlas, y están luchando con distintos problemas. Y cuando te escuchaba hablar se me venía la imagen de cuando les pregunto algo acerca de ¿y dónde aprendiste que no te pueden tratar de esta forma? ¿O cómo supiste que podés ser bueno para esto o aquello? ¿O cómo llegó el cariño a tu vida? Y me nombran a esta profesora de la secundaria, esta profesora que hacía cosas muy copadas y divertidas y le importaba de nosotros y yo me sentía querido con ella y así, me explico, es como que aparecen estos vínculos. Los relatos tienen que ver con las relaciones que tenemos en este mundo. Las conclusiones de quiénes somos también tienen que ver con la colaboración social que se ha tejido y reproducido acerca de nuestras vidas. Entonces, ahí es como te escuchaba hablar y pensé qué importantes que son los momentos y los intentos de desafiar las prácticas de normalización, que muchas veces es con un abrazo, un cariño o un saber el nombre de la persona cuando trabajamos con grupos muy grandes o si estamos, ¿no? Son tantas cosas, no es solamente hacer como preguntas muy sofisticadas o hacer contradocumentos muy elaborados, no necesariamente es eso. Es como también buscar performar estas prácticas de las que vos estás hablando. Esto fue muy bonito para mí porque pienso que abre muchos caminos a explorar también. Justamente nombrar lo que personas que están uniendo narrativa y educación nos pueden enseñar. Y tenía algo más para decir, pero vamos. Bueno, mira, yo aprovecho y comento esto de lo que te estaba escuchando. Es muy común ver, ¿no?, en la práctica docente, o que nos suceda, porque a mí también me ha sucedido, esto de repetir un poco recetas establecidas, ¿no? Tomo este texto, doy esto, lo doy así, hago este cuestionario. Nada más lejos justamente de la práctica narrativa esto, ¿no? Digo, no hay posibilidad de generar sentido, no hay posibilidad de generar vínculo, no hay posibilidad de generar acercamiento, ni tampoco dar lugar a que el otro comparta lo que es, ¿no? Lo que construye de sí mismo. Entonces, bueno, me parece que desde ese lugar también un poco revisar la forma en la que pensamos nuestra práctica puede ser realmente influyente, ¿no? En esos chicos, en esos relatos que son con los que compartimos, solamente con cambiar la forma en la que planteamos esas prácticas, ¿no? Y ahí es donde surge todo lo demás. Esto que vos decís del cariño, del acercamiento, de recordar un nombre, ¿no? De darles una actividad que tenga sentido para ellos, que tengan ganas de hacerla porque los entusiasma, porque pueden mostrarse, porque pueden mostrar sus ideas, porque... Bueno, y también, con respecto a lo que decías antes de la educación tradicional, a veces es muy difícil romper esa lógica del poder. Porque cuando uno propone cosas, digamos, de ese estilo, o propone un acercamiento diferente, o incluso uno propone que sus estudiantes miren al docente de una manera diferente, es muy difícil romper con esa lógica. Es muy difícil a veces hacer calzar ciertas actividades dentro de lo institucional, que ya es una limitación. Es muy difícil que los chicos se abran a ver que tu rol no es necesariamente un rol de poder, que no los estás ni corrigiendo, ni juzgando, ni que al contrario, ¿no? Uno se está abriendo un vínculo de confianza.
que ellos comprendan y de alguna manera entiendan que se construye de a dos, que uno también está aprendiendo, ¿no? Eso me parece súper importante. Que no estás enseñando, sino que estás enseñando y aprendiendo al mismo tiempo y que ellos también lo están haciendo, o sea, ellos también están enseñando al docente. Todas esas ideas me parece que son súper importantes para construir un vínculo realmente significativo y verdadero dentro de la práctica y que las prácticas narrativas lo habilitan, ¿no? Habilitan a pensarlo de esa manera. Y bueno, y por eso me resulta tan interesante. Sí. Quería hacer dos comentarios. Uno es que nos quedan 10 minutos. Bueno. El otro es que hubo un par de comentarios ahí de la gente. Uy. Si lo podemos leer. A ver, también me cuesta. A ver. Yo veo con una pantalla negra, me veo negra. Ah, ok. A ver si yo puedo volver. Pero espera, a ver, voy a tratar. Creo que en alguna instancia a mí algo se me colgó. Ok. Y no sé. Vamos a ver. Si te parece, vos Ahí. podés leyendo un par y así. Encuentros y diálogos. Nos escribió, creo que se pueden generar nuevas instancias a partir de los mismos espacios al interior de la educación. Como situarse desde su mismo lenguaje para reconstruirlo posteriormente. Sí, esto me resuena, bueno, no sé si es necesariamente eso, ¿no? Pero esto de habitar un poco también el lenguaje del otro y salirse un poco de la lógica del discurso educativo, ¿no? Y del lenguaje educativo y poder entrar en la lógica del lenguaje del otro y lo que el otro tiene para proponer también. Eso me parece interesante. Perdón, no sé, relacioné con eso, pero a lo mejor era otra cosa lo que estaba queriendo preguntar. Sí, bueno, hay un par de comentarios interesantes. Liliana Gómez Beltrán dice, aún en prácticas alternativas es complejo para mí. Trato de celebrar cualquier espacio que logro conquistar en una pregunta, en una actividad, en una conversación con los equipos de colegas. Sí. Gusti Dasati nos escribió que me parece interesante vincular esa aparición de la grieta, lo que nos llama y el tipo de impulso que puede generar, no supongo que en relación a la idea del interés en lo que a las personas les mueve y les llama. Astro Alternativa nos escribió la cosa es cómo hacer para que el mismo sistema no calle al docente con su narrativa de dominación. Y ahora, supongo que resistiendo un poco, ¿no? Que esto también es una forma de resistir y hacerlo, ¿no? Sí. Sí, estaba pensando bueno, varias cosas, como cuando los minutos aparecen ahí, es más difícil un poco pensar, pero que un poco es difícil en conversación de una hora como hablar de la riqueza de lo que puede hacer este vínculo entre narrativa y educación, supongo, ¿no? Es un camino de una vida entera, lo hablamos la semana pasada un poco, Sí. porque justamente es el trabajo de traducir estas ideas a lo que uno está haciendo, que a veces eso es a través de preguntas y a veces puede ser a través de otro tipo de ejercicios o de subversión del poder. Pueden ser también comentarios, puede ser como en mucha influencia en cómo se distribuye la palabra, por ejemplo. Puede ser también tener la mayor influencia posible en cómo se habla y qué relatos se reproducen acerca de la vida de las personas. Digo esto porque, bueno, vos mencionaste la literatura y interés por la literatura. Tiene tanto que ver con la narrativa de la literatura en relación a las formas de nombrar el mundo y de experimentar el mundo y a muchas otras cosas, pero a veces se cree que la narrativa se trata de una escritura terapéutica o algo del estilo y no, digamos. Tiene que ver con la literatura porque
toma la idea de que las personas significamos nuestra experiencia. Y significamos nuestra experiencia desde marcos de inteligibilidad que llamamos relatos, que son la unión de eventos y significados a través del tiempo en torno a ciertas conclusiones, a ciertos temas, etc. Entonces, cuando decimos, no sé, alguien es tan vago, ¿no? Esta idea de que alguien es vago es producto, una conclusión producto de un relato que se ha repetido acerca de esta persona, en la que se ha atribuido cierto significado a la experiencia, a ciertas acciones de esta persona. Entonces, lo que nos interesa es empezar a generar nuevos significados, a veces en torno a nuevos eventos. Y eso tiene que ver con también ampliar los lugares a los que le damos peso, importancia. O sea, si en una clase yo evalúo a alguien y los documentos que se emiten acerca de esta persona, las ceremonias celebran el atravesar bien un recorrido académico o tener ciertas notas, esto privilegia ciertas identidades en este mundo y borra otras. Y cuando alguien dice, es que soy tan vago, no es porque tenga baja autoestima, ¿no? Es porque ha vivido cierta opresión, que no ha mirado lugares súper importantes de su experiencia, que puedan tener que ver con lugares preferidos. Entonces, es que los vínculos con la literatura son tantos, también porque entendemos que todas las personas somos poetas, o sea, nombramos la experiencia con poesía, que es poesía colectiva también, y a veces se olvida de que es poesía. Entonces decimos que alguien es disperso, por ejemplo, o que alguien tiene tal o tal trastorno, como si esto no fuera una forma de significar la experiencia que ha venido de cierto lugar en el mundo. Y bueno, nos quedan 2 minutitos. Quería como hacer una invitación. Quería hablar mucho hoy de contradocumentos. Quizás si me queda un minuto puedo mostrar algo. Quería hacer una invitación a las personas que nos escuchen, quizás a conectarse el jueves a las 8, hora argentina, porque junto con Ítalo y Caro y Marielita vamos a hablar de la idea de los contradocumentos. Los contradocumentos como una forma de registrar los conocimientos alternativos, los conocimientos, los saberes locales de las personas. Bueno, ya no me da tiempo, lo voy a mostrar, lo que iba a mostrar hoy lo voy a mostrar el jueves, así que les dejo con la atención dramática. Pero sí. Sí, es porque hay tanto que decir y tanto que aprender. Entonces eso, no sé, Mariana, ¿cómo te fue hablar hoy? Sí, Bien, siempre es muy, muy enriquecedor, a pesar de estar haciéndolo delante de ojos de un montón de gente. Siempre es lindo, es muy útil y me lleva un montón de cosas, ¿no? Para seguir pensando. Lo que sí me interesa destacar es esto, ¿no? Que no hay una idea cerrada y que tampoco tiene que ver, vos decías, bueno, está vinculada con la literatura desde algún lugar, pero desde otro no, ¿no? Y que es más que nada son ideas, es una forma de mirar el mundo, es una forma ética de plantarse ante el mundo y que me parece que es eso, ¿no? Lo que uno tiene que tomar como productivo, más allá de todo. Así que bueno, Bien. sí, sería lindo seguir desarrollándolo, pero nos queda corto. Gracias. Bueno, entonces invito a quienes quieran sumarse el jueves en el canal de YouTube de Pranas Chile, Pranas TV. Bueno, igual vamos publicándolo por acá también, así que pueden seguirnos. Los jueves tenemos las tardes narrativas, también están las grabaciones de distintos encuentros. Nos quedan 25 segundos. Bueno. Además, bueno, invito a que podamos seguir esta charla. Mariana, quizás en 2 semanas, por ejemplo, porque nos pidieron por ahí, creo que hay mucho más que explorar. Entonces por ahí claro que sí. estaría seguir esto en algún momento. Sería maravilloso. Yo quiero agradecer antes de que se corte a todos los que estuvieron ahí escuchando y compartiendo y bueno, y agradecerte mucho a vos por todo.